Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, yo quisiera robar un poco el tiempo que el doctor Cruz me dijo que tenía a brindar. Primero, obviamente, quiero comunicar que yo fui residente de VIX, ahí cuando conocí al doctor Luis Cruz, y luego pues regresamos a trabajar como neumólogos a la unidad de neumología. El doctor Guerra pues decidieron que muy bien, especialmente el doctor Cruz. Y mi primer paciente que yo tuve en lo privado, lo digo, fue el doctor Cruz, el que me lo mandó. En segundo lugar, obviamente, agradecerle a Luis. Realmente para mí ha sido un baluarte, es una persona que siempre me ha apoyado mucho y es una persona que realmente sabe lo que hace, aunque muchas veces van a decir que es un poquitito especial, pero todos sabemos que es especial Luis, pero realmente tiene algo que es lo que por lo cual estamos aquí sentados todos. Hoy, increíblemente, por algo es, yo sé que Luis iba a entender esto, algo es porque después de 5 o 8 años, no sé cuánto tiempo tenía, no creo me amaban a las 5 de la mañana para un paciente, horas, y hoy me llaman. Yo qué casualidad digo yo, y quizá quiero enfocar un poco las últimas palabras que Claudia que dijo. Obviamente nosotros los médicos muchas veces se nos olvida la parte, otras partes multifactorial del paciente. Y si ese paciente cualquier de ustedes lo hubiera visto, dice todo lo que el paciente tiene es lo que no está bien manejado. Un paciente de edad, gordito, que en 2 días se había terminado, y lo voy a hacer con nombre comercial, un cánister de Ventolin de 200 dosis, pero él decía que estaba bien porque eso era lo que decía su médico. Un paciente que también había que buscar un poquito atrás y dice, mira, doctor, es que hace 3 meses perdí a mi mamá por un cáncer de pulmón. Mis hijos, mi hijo se fue de Guatemala por las razones de estudio y encima es una crisis económica muy severa, no lo voy a cobrar. Entonces, obviamente uno se da cuenta que hay muchas otras cosas implicadas en el alma, que realmente es una enfermedad muy apasionante y que todavía creo que hay un poco. Después del preámbulo, me voy a atrever a hablar un poquito de lo que es un poco de fisiopatología, los conceptos nuevos que hay. Van a parecer un poquito aburridas algunas partes de la plática, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor que pueda para que ustedes tengan algunos conceptos que yo sé que lo saben, solo lo que voy a intentar es recordárselos o tratar de ponerlos en orden. Dice aquí la primera, vamos a poner para allá. No pasa vos. Ok. Cuando ustedes revisan estos datos, es cuando obviamente uno dice, bueno, pues sí, es que el asma todavía continúa y es una enfermedad que tuvo un aumento en estas décadas, pero desde el 2000 se ha estabilizado. Y probablemente la razón por la cual se ha estabilizado no es más que porque estamos teniendo un poco de mejores conocimientos. No, definitivamente todavía está de mala, pero sí la gente está más educándose en eso. 235 millones de asmáticos se calculan que hay en el mundo. O sea, no importa, y esto no respeta país, no respeta si es el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, como ustedes quieren decirle, lo que obviamente el asma es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no respeta raza, no respeta, creo, definitivamente la religión final, ustedes ven. O sea que es una enfermedad que nosotros tenemos que poner la siguiente, por favor. No sé, por aquí pasa mi ¿verdad? Sí, por aquí. Me hizo mucho énfasis en eso y me dijo, mira, lo que yo quiero es que obviamente revises, me puse a estudiar un poquito lo que es la definición de asma. Y tratando de buscar la última definición, o probablemente la que más peso tenga, ustedes saben que existe lo que es GINA. GINA es el manejo que un grupo de expertos cada cierto tiempo se juntan para decir, miren, esto es lo último que hay. Y eso es lo que traté de buscar. GINA, gracias a Dios, ahorita en junio de 2014, sacó obviamente esta definición, que obviamente es una enfermedad de Berlín, usualmente está en inglés para que obviamente yo no soy un traductor, para que obviamente no se me vaya a pasar nada, usualmente caracterizada por una inflamación crónica. Eso creo que es muy bueno. Esta definición, define la historia de síntomas respiratorios, como dificultad para sibilancias, como dificultad para respirar y esa sensación que la gente tiene dentro del pecho, que solo lo pueden explicar, ¿verdad? Y tos, y esta varía con el tiempo y intensidad. Y que tiene, muy importante, una variable de limitación en el flujo expiratorio. Muy importante esto, porque el asma no tiene nada que ver con uno mete el aire. Vamos a ver por qué.
no es que no tenga nada que ver, sino obviamente su mayor problema es en la parte respiratoria. Pero obviamente, como él también me dijo, mira, quiero, vamos a ver, era para aquí, para allá, no, entonces la abajo, yo estoy mal. Entonces me dijo también, y por suerte obviamente, que tratáramos de hacer la diferencia en lo que es la bronquitis crónica. Por suerte también GOLD es lo mismo, se llama GINA para el asma y GOLD para la bronquitis crónica. También ahorita en julio también sacó su update, en el cual obviamente no vamos a hablar de psiquiatría, pero miren lo mismo: limitación, persistencia del flujo, es una enfermedad inflamatoria crónica, pero ojo, la diferencia de esto va a ser la causa. Los asmáticos pues son asmáticos porque genéticamente nacieron así, como vamos a ver más adelante, y que tienen una reacción intrínseca, mientras que los bronquíticos crónicos son todas esas noxas que, de inhalación, especialmente el 90-95% a veces por el humo del cigarro, y obviamente en Guatemala el uso de las cocinas con leña que producen ese humo tan grande. O sea que estas son las últimas definiciones que tenemos de estas dos enfermedades para tratar desde el principio que sepamos que son diferentes, y van a ver de que desde el punto de vista fisiopatológico también son diferentes. Un poquito de historia del asma, tal vez no me va a tardar mucho en eso. Desde tiempos antes de Cristo, obviamente ya sabía el griego Asen, que es jadear, ¿verdad? Se conoce desde el antiguo Egipto, aunque los griegos la escribieron, pero tal vez lo más interesante es esta foto que es el suicidio de Séneca. Y ¿por qué? Porque Séneca era un filósofo, pensador, que era asmático, y él decía que lo mejor que le podía pasar a la gente era morir. Y por supuesto, obviamente, él, por su misma enfermedad, que ahora todos sabemos que era el jadear, que era el asma, él toda la vida pensó que el suicidio era lo mejor, y él fue expulsado de Italia, mandado un tiempo a España, y luego regresó con las mismas ideas hasta que se suicidó, porque esto era lo mejor para la gente. O sea que ya desde esa época sabíamos que había gente asmática. De aquel lado, pasado, ahora vamos a echar un poquito lo que es obviamente la patología. Yo solo quiero que en esta diapositiva, que todos estoy seguro que en algún momento la han visto, se hagan cuenta lo que es la morfología, lo que es realmente el bronquio. Esto quiero que se fijen bien. Este es nuestro bronquio, la luz principal. Aquí tenemos lo que es la musculatura, tenemos el epitelio, tenemos algunos cuerpos que aquí van a tener que creer, algunos son fibroblastos, otros son macrófagos, otros son capilares, y esto obviamente es lo que compone la luz del bronquio. Pero en un paciente asmático vamos a ver este desastre. La estrechez del lumen se puede ver. Obviamente hay ya inflamación, muy importante, la inflamación que es producida obviamente por todo este montón de estímulos que vamos a hablar un poquitito, y definitivamente engrosamiento de las paredes, un montón de células de mastocitos, ya no solo algunas, todas más grandes, con mayor producción, porque están produciendo mayor cantidad de catecolamina, etcétera, etcétera. O sea, la diferencia va a ser grande. Pero también lo quiero, la estrechez, pues ni modo, todos lo sabemos, pero miren este desastre que tenemos alrededor del tronco. Este es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y esa es la razón por la cual muchos de los pacientes llegan con nosotros, porque al inhalar un beta 2, como ustedes muy bien saben, mejora un poco, pero nos falta todo el otro pedazo que es la inflamación. La etiología, pues todos decíamos, miren, muy feo, extrínseco o extrínseco, y eso ha cambiado un poquitito, pero sí tenemos que saber que obviamente hay factores todavía intrínsecos y extrínsecos, que son los que van a provocar el desenlace, porque a un asmático, como decía Claudia, pues ya le puede dar el viaje, estar metido en un avión, o al bajar súbitamente, eso le puede dar alguna motivación para que ella desarrolle algún tipo de broncoespasmo. Pero hay gente que no le pasa nada, hay gente que le da lo mismo eso, pero sí pasa frente a una flor, y estos obviamente son diferentes factores que sabemos que pueden ser irritativos y que algunas veces pueden llegar a producir esta modificación de la vida. Genética, obviamente no es de ahorita, ya tenemos mucho tiempo de saber que esto obviamente la cosa es una mayor predisposición por la madre que por el padre. O sea, las mujeres
tienden a transmitir o a tener mayores riesgos de transmitir el asma a los pacientes. Ya conocemos los genes, ya conocemos los lugares donde podemos encontrarlos, qué es lo que van a producir, no quiero parar tanto en esto, y que obviamente el que tiene este gen obviamente va a tener mayor cantidad de TH1, TH2, cómo vamos a explicar esto un poquito, qué es lo que pasa en el equilibrio de estos más adelante, o qué va a pasar con el que tiene este gen. Definitivamente va a ser un paciente que no solo va a ser asmático, no va a ser un remodelador de la vida aérea. Esto obviamente para que se encuentra ya en el 2004, Salamanca, esto en México, donde él dice, miren, ya tenemos el brazo corto, el cromosoma 6, ahí es donde vamos a encontrar el mayor problema, y todos estos pacientes van a tener problemas, y los pacientes que tengan un alelo en el cual tengamos 5 o 9, van a ser mayores productores, mayores productores, esto está mal, van a ser mayores, ahí está. Si queréis manejar aquí, van a ser los que vamos a tener mayores riesgos de tener TH2 en las vías aéreas, y que obviamente esta expresión se ha demostrado que reduce los TH1 también. Recuerda que aquello que sabíamos nosotros que la linfocito T obviamente sale desde los TH1 y TH2, y que TH1 va a ser obviamente, ahí viene lo que es la teoría ambiental también, que eso no vamos a hablar ahorita, pero obviamente estos personajes van a tender más a ser TH2, y estos son los que van a producir mucho más actividad. Y no es nada nuevo, miren la cantidad de localizaciones de cromosomas, el nombre del gen y los mecanismos que vamos a producir con cada uno. O sea, esto ya está más que mostrado, es genético y que nos va a producir siempre la misma información. Y solo para recordar nuevamente aquí, más fácil todavía para que vean, esto es lo que es realmente la luz, otra vez el epitelio, y se lo recuerdo mucho porque sobre todo tenemos que trabajar mucho el músculo de la respiración, muy importante, y sabemos que ese es el músculo que obviamente va a producir la contracción. Y aquí alrededor, más afuera, vamos a tener lo que es el tejido conjuntivo, y es importante porque es el que va a mantener abierto el alveolo. Va a ser que, miren, saben que yo voy a estar peleando contra esa contracción de nuestro pulmón, porque nuestro pulmón, el estado normal del pulmón no es abierto, es cerrado. Si ustedes agarran así un hule y lo sueltan, se colapsa. Y eso es el pulmón. Por eso cuando tenemos el track, cuando cambiamos la presión atmosférica o hacemos de motoras, ¿qué pasa? Se colapsa el pulmón. O sea que esto es muy importante porque esta es la razón por la cual nosotros vamos a saber. Y van a ver que aquí alrededor, eso ya es el epitelio, cómo se va formando, y ese ya es lo que es un alveolo. Y así la siguiente. Un suavecito para que no. Ahí está. Ahí. Ahí es. Ok. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un antígeno aquí, definitivamente, que es el que va a presentarse, y nosotros necesitamos a alguien que se lo va a presentar a TH, que es este D4 o que es el linfocito. Y al presentárselo, obviamente, él va a tomar una decisión. Miren, o me voy por una respuesta de TH1 o me voy por una respuesta de TH2. Obviamente, esto va a ser si esto es infeccioso o si no es infeccioso. ¿Es genético o no es genético? Si nosotros nos vamos por este lado, pues obviamente va a haber aumento de TH1, función de interferón, linfoquininas o IL-2, y obviamente esta va a ser una reacción mediada por células y inflamación neutrófílica. Pero si nos vamos por el otro lado, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a tener una producción exagerada de IL-4, de IL-3, y estos obviamente van a aumentar la producción de IgE, pero también IgE5 va a ir a la médula ósea y va a aumentar la producción de eosinófilos para que ellos obviamente puedan migrar, y estos van a producir y van a estar más con células mastocitas, estimulando más los linfocitos B, y de esa forma van a comenzar a producir esta cantidad de mediadores que al final nos van a dar una hiperrespuesta, una osificación, y van a ser los síntomas de asma. ¿Lo voy a tocar aquí? Ahora sí. Y esto obviamente viendo de una forma más figurada y más sencilla, lo que al final va a ser la inflamación de la vía aérea. El antígeno obviamente es presentado a TH2, TH2 va a hacer la interleuquina, el factor del desarrollo, esta interleuquina 5 va a ir a avisarle a los que necesitamos más producción de eosinófilos y de basófilos y de mastocitos, y estos van a venir por la vía
vascular y estos van a transmigrar, van a prolongar la sobrevida de estos, van a liberar un montón de citocinas, todo lo que ustedes saben, y en general esto va a ser lo que va a hacer al final, va a ser la inflamación y va a ser lo que nos va a producir. Y parece está aburrido, pero lo tenemos que hacer porque vamos a hacer así. Vamos a este lado. Dele usted. Como si que lo va a pedir, pues primero lo va pasando. Y esto obviamente va a ser lo que van a hacer las células inflamatorias implicadas en el asma. Y miren, tenemos los linfocitos, ya hablamos de ellos, predominio tipo 2. Tenemos los mastocitos, tienen que ser los que van a producir las sustancias vasoactivas que van a molestar. Los sinófilos, que son, no solo van a ser los que van, los responsables de enfermedad, sino los que van a aumentar la respuesta inmunitaria para más adelante. Los neutrófilos, ojo, porque esto antes no le poníamos mucha atención, pero ahora sí tenemos más atención porque esos pacientes de asma difícil, esos pacientes de asma del adulto, obviamente aquí están muchos de estos catalogados. Las células dendritas, que son las que obviamente están esperando ahí, vengan, vamos a ver muchas nomás, me toquen a mí, yo me voy a ir a llamar a todos para que hagamos aquí una inflamación y una fiesta tremenda. Y los macrófagos, que aquí vamos más alergenos a través de su localización donde van a estar. La siguiente, por favor. Okay. Las células estructurales de las vías aéreas implicadas en esto van a ser el epitelio bronquial, el músculo liso, como les dije, el endotelio vascular, porque por ahí van a viajar todos, los fibroblastos y los nervios coliléticos. Muy importante, esto es lo último, imagínense, es lo último, y son los que van a provocar el broncoespasmo, y por eso es que están usando los medicamentos beta 2 o los antimuscarínicos. La siguiente, por favor. Y por último, esto nos hace que las moléculas, hay muchas moléculas implicadas en toda esa reacción, las quinosiminas, que expresan o aumentan al epitelio, a los leucotrienos, que son los más potentes broncoconstrictores que existen, y cuando hay una degradación del ácido araquidónico, uno escoge una de las dos vías, o la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa. Los almáticos, la lipoxigenasa, y el otro va a producir una serie de proteínas que son potentes broncoconstrictores. Por esa es la razón, desde aquí les digo que uno usa aspirina, porque la aspirina bloquea la vía de la ciclooxigenasa, que es la que va a darnos los broncodilatadores, y de esa forma deja solo los leucotrienos. Las citocininas, que son excelentes, IL4 y L5, muy importante, L4, L5 y L13, las que son las que van a perpetuar y seguir llamando a todos estos productores para que sigan molestando. Y por supuesto la IgE, que va a aumentar, va a estar dando la comida para que haya más linfocitos B, para que haya más eosinófilos, para que haya más IgE, muy importante, que son las que van a estar dando muchas proteínas. La siguiente, por favor. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Un alergeno que va a estimular a estos dos tipos de los cuales hablamos. Estos van a perpetuar, nos van a dar por la vía de leishmanina y leucotrienos, constricción, y por la vía también de leucotrienos y proteínas básicas, inflamación. El final va a ser obviamente que el paciente va a se cierra la vía aérea. Pero rápido, solo quiero mencionar para no aburrirlos, que el asma bronquial se compone de estos 4 componentes: broncoconstricción, edema o inflamación, remodelación e hiperactividad. Lo más importante es trabajamos de último y pasamos a hiperactividad. Broncoconstricción es el síntoma que va a tener. ¿Cuál es el primero? Aunque no sea la primera vez que el paciente se expone, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser la defensa? Va a ser cerrar la vía aérea. Cierra la vía aérea, comienza obviamente bueno, la primera sí fue por vía histamina y por todos estos vasodilatadores, pero luego vasodilatadores, luego va a ser por broncoconstricción, pero luego ya se lo presentan al TH2 y dicen, no, miren, este cuate nunca lo va a volver a entrar. Y esto nos va a dar el primer cuadro clínico, que va a ser sibilancias. Por supuesto, va a haber todo lo que les hemos estado mencionando y va a haber toda esta desvilancia. Primero, característica, broncoconstricción. Segundo, vamos a tener el edema y la hiperactividad. Pues definitivamente, estar ahí molestando, se nos inflama, producimos mucha lesión a todos nuestros músculos alrededor, a las mismas dendritas, llamamos a más macrófagos, producimos edema y por supuesto hiperactividad. Pero quizá lo que nosotros tenemos que evitar es esto, y que nosotros todavía no terminamos de entender mucho: la remodelación. De tanto estar irritando nuestros músculos, de tanto estar golpeando todos los son los fibroblastos, aumento de fibroblastos, mastocitos, IgE, el problema es que se activan algunas células estructurales que no sabe exactamente por qué, aunque aparentemente sí ya hay unos
pacientes que cuando se les encuentra el locus IG que les dije antes, estos pacientes van a estar en remodelación de la vía aérea, son los pacientes que más adelante nadie los quiere, ni los bronquitos crónicos ni los asmáticos. En estudios controlados es el problema que hay. Mire, para ser asmático esto, para ser bronquítico esto, y estos pobres se caen en medio y nunca nadie los quiere tratar. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, al final tenemos, después de que es la pared del bronquio normal, es la pared de una persona ya con remodelación de la vía aérea. Y esto sí ya es más problema porque esto sí ya no tenemos regreso y va a haber una parcial reversibilidad. Vamos a encontrar las espirales de Krushman, que son estas cositas aquí perfectas, o si no los eosinófilos y cristales de Charlotte-Leydig, que muchas veces todos decíamos que será esto, y por último vamos a tener que la remodelación de la vía aérea. Hasta aquí obviamente todos estaremos, bueno, pues obviamente sabemos que vamos a tener que cuidar mucho a nuestros pacientes, más de lo que es la remodelación de la vía aérea. Pero, y esto obviamente el doctor Cruz me pidió mucho, y bueno, ya sabemos entonces un poquitito de lo que está pasando, de todo este montón de deseos, y que creo que no estamos totalmente seguros que todo esto sea cierto lo que estamos diciendo, porque a veces hay cambios de acuerdo a los diferentes estudios. Pero a lo que sí no podemos olvidarnos definitivamente es de que tenemos que hacer el diagnóstico de asma bronquial. Y para hacer el diagnóstico de asma bronquial, ya lo dijeron muy claro, necesitamos algo. Porque así como nadie trata a un paciente con hipotiroidismo sin tener hormonas tiroideas, ni como ningún hipertenso se trata sin tomarse la presión, obviamente lo mismo les pedimos. Tenemos que tener primero, no solo una base para poderlo hacer, sino obviamente saber cómo hacerlo. Yo solo les voy a recordar esto abajo que ustedes lo dominan muy bien, que son volúmenes y capacidades pulmonares. Recuerden el volumen tidal o corriente, nosotros nos gusta mucho usar esa palabra tidal. Le dicen, tome mucho aire, volumen inspirado, saca todo. Y saca todo lo que es la capacidad inspiratoria, que son la suma de estos tres volúmenes, y obviamente, tendría que hasta acá. Y lo único que nunca podemos sacar es el volumen residual. Nunca en la vida vamos a poder sacar. Porque obviamente, en el momento que lo saquemos, obviamente o estamos muertos o tenemos un colapso del pulmón. ¿Cuánto es la cantidad de esto? Personalmente, de acuerdo a la edad, la estatura, al sexo, pero habría muy bien. Y después, obviamente, volvemos a volver. Entonces, hay cuatro capacidades pulmonar, la capacidad pulmonar total, la capacidad vital, que es la suma de estos tres volúmenes, que es el volumen del ser respiratorio, el volumen corriente y el volumen inspiratorio, la capacidad inspiratoria, obviamente, que es la suma de estos dos volúmenes, y a la capacidad inspiratoria reserva, que es esto que tiene estos dos volúmenes. Entonces, esto se lo dije rápido, pero yo sé que eso era para que ustedes se recuerdan de él, porque de esto tenemos que saber un poquito. Entonces, lo que pasa es que, se lo dije en un inicio, nosotros tenemos muchas fuerzas adentro del pulmón. Y ese es nuestro mayor problema, que a veces las tenemos que entender, y esto es lo que pasa. Estas son las principales que tenemos que tomar en cuenta. La presión elástica, que muchas veces le decimos la presión transpulmonar, y está correcto, es la presión transpulmonar. En la gente que ventila a gente, esto es muy importante saber, y esto tiene mucho auto ahorita, lo que es la presión transpulmonar, y vamos a ver qué sea. Después la presión de retracción torácica, es la que obviamente está diciendo, ¿sabe qué? A mí usted no me va a colapsar el pulmón, y eso obviamente es la presión negativa que estamos generando en el espacio pleural. No estamos permitiendo eso. Y tenemos la presión alveolar, que obviamente es la que tiende a colapsar el pulmón. Fíjense pues, alguien está empujando aquí, alguien está evitando que se hace, y aquí en medio tenemos la presión transtorácica, que es la que va a jugar, que es el tejido conjuntivo, que va a decir un poquito para acá, no, bájala para este lado. Y como se van a dar cuenta en esta diapositiva, se los voy a explicar, aquí es donde mejor se ve. Esta es la parte inspiratoria y esta es la parte expiratoria. Le piden al paciente, tome aire, inspiratoria, y por supuesto, subimos el volumen. Pero ¿qué pasa con la presión alveolar en ese momento? También sube un poquito, obviamente estamos tratando de vencer algo. Se vuelve positiva en un inicio, es negativa, después ya se vuelve positiva para ir empujando. Y tenemos la presión transpulmonar, que en un inicio va a ser un poquitito menos negativa y luego comienza a pelear para que no se nos va a abrir mucho, comienza a empujar. Y la presión pleural definitivamente también va al sino, pero tampoco va a permitir que esto se me va a salir. Pero en la expiración, miren, obviamente la presión pleural va a aumentar, porque va a decir, yo no voy a permitir que se me cierre eso. Ahora, imagínense que esta es la parte tal vez, no sino más difícil, sino es en un paciente asmático. Estas cosas son, de veras, la gente se cansa. Es cuando le dicen uno a la gente, mire, doctor, yo estoy acostado,
claro, estas fuerzas, esta presión pleural la generan los músculos y la gente está cansadísima. Me duele el pulmón, no, porque no son los músculos, sino de tanto estar haciendo esfuerzo para tratar de respirar y evitar que se colapse su vía aérea. Y la presión transpulmonar obviamente también está ejerciendo algo para tratar de evitar esto, y todo esto obviamente agota a la gente. Y por eso en este esquema todavía más fácil puede darse cuenta que esta es la expiración, esta es la inspiración. Se dan cuenta al final de la expiración, este es un normal, las fuerzas obviamente están jalando para allá, obviamente, y está bien, pero miren el paciente asmático. Y esto es lo que nos da problemas. Esto es el problema. Y se lo dije en un inicio, en la inspiración obviamente no vas a tener mayor problema. Es en la expiración no vas a tener problema, donde obviamente se nos cierra antes la vía aérea, y al cerrarse antes la vía aérea, pues se nos queda el aire atrapado adentro. Y por eso que la gente comienza porque obviamente están tratando de empujar lo que quedó. Vamos a entenderlo mejor en esta diapositiva todavía, donde se dan cuenta que esta es una curva para medir la presión de retroceso o el recoil contra el porcentaje de volumen total del paciente. Se dan cuenta, esto es lo normal. Miren qué chico, respira ese paciente aquí. Pero ¿qué pasa si yo le subo a mi paciente? No, miren, ahora le voy a dar un tope. Y sobre este tope va a respirar usted. Entonces ya van a tener un aire metido adentro y van a tener que tratar de respirar la misma cantidad en ese pedacito. Y eso es muy sencillo hacerlo. Metan todo el aire ustedes ahorita y traten de respirar ahí. Ese es lo que siente el asmático. Eso obviamente aquí el asmático. Eso es lo que siente el asmático. Y esto obviamente se traduce muy bien desde el punto de vista fisiológico. Y eso está muy bien entendido. Y se dan cuenta, el pobre paciente asmático no solo, y esta es una curva de presión contra volumen, siempre capacidad pulmonar total, des en cuenta, esto es lo que es la capacidad funcional normal de un paciente. Miren cómo se nos eleva. Comenzamos a atrapar aire. Por eso es cuando tomamos una radiografía, miren, este es un hipocoso y esta es la capacidad funcional residual de un paciente con hiperinsuflación dinámica, que solo puede dar un paciente con asma bronquial o hipocoso, pero en el asmático es más. Obviamente esto nos está diciendo, miren, el paciente le cuesta mucho, y por eso es de que siempre decimos, vamos a una radiografía y decimos, está atrapando aire. Esta es la razón, porque tiene más de tantos espacios intercostales, porque obviamente está más negro, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos eso. Pero fisiológicamente se puede explicar y el paciente tiene más problemas. Y esto obviamente es algo, si ustedes se recuerdan lo que es la complacencia, recuerden esa cosa que es el cambio de volumen sobre el cambio de presión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos meter aire y lo sacamos, yo vengo y tengo una vejiga de ese tamaño, las dos del mismo tamaño, se las doy al doctor Luis Cruz, la él se la voy a dar bien gruesa, pero la mía se la voy a dar bien delgadita. Y al infle, y el doctor Cruz va a estar. Obviamente eso es lo que es complacencia. Es el mismo volumen que yo quiero meter, pero va a tener que hacer mayor esfuerzo que yo, porque obviamente va a tener que ser una fuerza mayor. Y es lo que es complacencia o sensibilidad o compliance, como dicen en inglés. Y obviamente en el paciente asmático, miren el problema que tenemos, está mucho mayor presión para meter el mismo volumen. Sencillo, la curva se lo va para la izquierda. Y esto obviamente todavía para un ejemplo mucho más sencillo, pueden darse cuenta que eso es lo normal. Recuérdense que hablamos un poquito, miren dónde está la capacidad funcional residual de ese paciente, y miren el paciente asmático dónde anda. ¿Dónde está respirando el pobre paciente asmático? Y eso es lo que obviamente a ellos nos agota. Miren, si nos digo, ¿por qué yo tengo este sopo o que estoy trabado? Porque obviamente, miren, solo tenemos lleno de aire que no puede meter más aire. Y entonces, tratando de pensar un poquito y tratando de así a vuelo de pájaro, explicarles un poquito las razones fisiológicas, ahora vamos a ver la vía aérea, que es exactamente el problema que nosotros tenemos todos en el paciente asmático.